En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. Vamos a comenzar donde lo dejamos la vez pasada, que es el final del capítulo 12. Nos decía Jesucristo, a través de San Juan, en el final del capítulo 12, se enfureció el dragón porque no había podido hacer daño a la mujer, a la Santísima Virgen. Recordar que había expulsado un río a ver si la arrastraba, la atacó por todos los medios y no pudo con ella. Entonces dice, se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de su descendencia, o sea, todos nosotros. Recordemos que desde la cruz, Jesucristo le dijo a ella, ahí tienes a tu hijo. Todos nosotros representados en ese momento en San Juan. Contra el resto de su descendencia, contra los que guardan los preceptos de Dios. Espero que seamos nosotros también, los que intentamos, por lo menos, guardar sus preceptos, su mandamiento del amor en específico y en concreto, si es por lo que estamos aquí, por el mandamiento del amor. Porque quien cumple el mandamiento del amor, cumple los 10 mandamientos, como dice él, ahí se resume toda la ley y todos los profetas. Las 613 normas, los 10 mandamientos, todo se resume en el mandamiento del amor. Por eso estamos aquí. Contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y después dice, se apostó sobre la playa del mar. ¿Qué duda cabe? Ya sé que interpretaciones y protestantes, hay interpretaciones impresionantemente contrarias a la voluntad de Dios. Y nos podemos ir hacia la beata Catalina Emmerich, que es de donde ha salido toda la película de la Pasión, con sus detalles, de donde se ha podido rescatar la vivienda de la Santísima Virgen con San Juan, muchos metros enterrada por debajo, pero rescatada con las indicaciones precisas que recibió la beata Catalina Emmerich. En fin, tantas y tantas revelaciones que tuvo Catalina Emmerich al pie de la letra de lo que significa cada uno de los detalles de las escrituras, de las profecías, de las revelaciones. La palabra apocalipsis significa revelación. ¿Qué duda cabe que sabemos que el dragón es Satanás y que la mujer que estaba dando a luz ese niño era la Virgen dando a luz al Salvador, al Mesías, a Dios hecho niño? Pero también qué duda cabe, ya no solo por Ana Catalina Emmerich, sino también por el Padre Gobi, las apariciones de la Virgen, las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen al Padre Gobi, revelaciones a San Pío de Pietrelcina, revelaciones, bueno, a muchos santos, que ese dragón, Satanás, posteriormente y advertido de siglo y pico por la Santísima Virgen en Fátima, sería el comunismo, China-Rusia, que hoy los tenemos, pues, al frente del mundo, en ese pacto oculto, pero ya no tan oculto, entre ambos, ¿no? Rusia esparciría sus errores. Es una historia larga que otro día, no sé cuándo, me lo recordáis, que pasó en 1860, cuando la guerra del opio, en China,
y todos estos poderosos occidentales, que China fuera ese bastión desde donde, con el veneno de Rusia, poder llegar a dominar el mundo. Dominaron la dinastía Qing de entonces, dinastías todas milenarias, y la dominaron y han dominado hasta el día de hoy China, que con los errores que esparció Rusia, como decía la Santísima Virgen en Fátima, pues están ya dispuestos a abordar el control del planeta, que ya van bastante avanzados. Perdonad el paréntesis. Entonces dice, contra los que guardan los preceptos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Tenemos que ser muy, muy, muy listos, mansos como paloma para el bien, para Dios, humildes, pero también para el mal, astutos como serpientes, nos lo dice Jesucristo. Tenemos que saber oler con todo esto que acabo de recordar, revelaciones, profecías, es que lo tenemos todo, todo, todo para poder saber que nos está atacando es a nosotros, el dragón, y que se apostó en el mar, sobre la playa, al lado del mar. ¿Dónde comienza el siguiente capítulo? Ahí, en el mar. O sea, el dragón se apostó, diríamos, se metió en, pero de ahí, de estar apostado en la playa, a la orilla de ese mar, surge lo que va a surgir. Voy a empezar a leer. Capítulo 13. Vi cómo salía del mar una bestia, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Bueno, siempre os digo que pidáis por mí cada vez que me meto en esta clase, porque no quería yo meterme en el Apocalipsis. Nadie quiere, ni los sacerdotes, les gusta a prácticamente ninguno, muy pocos, pero hay que hacerlo, porque es que si nos quedamos ciegos ante tanta evidencia, y no nos toca sino sumar profecías de santos, profecías, revelaciones aprobadas por la Iglesia, apariciones de la Santísima Virgen aprobadas por la Iglesia, sumamos, bingo, ya está, es que está clarísimo todo, ¿no? De todas estas revelaciones a santos y revelaciones de la Santísima Virgen y del propio Jesucristo también, en apariciones, nos han explicado con claridad ya no solo lo del dragón, que es algo muy evidente, Satanás, y luego el dragón metido a través de Rusia y China, como el poder de China, que ya está, y lo tenemos aquí. Vi cómo salía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. Está dicho a Ana Catalina Emmerich, está dicho al Padre Gobi, de la mano de la Santísima Virgen, quienes tengáis el libro azul del Padre Gobi, de las apariciones de la Virgen, ahí lo tenéis, que esa bestia es el dominio de la masonería. La masonería no solo es la que nació evidente a nuestros ojos, a los ojos de la historia, hace unos cuantos siglos, 3, 4 siglos, sino la que nació a raíz de Herodes para perseguir a los cristianos. Ya ahí hubo una semilla de masonería, porque nació solo para perseguir a los cristianos con el apoyo de Satanás. Con lo cual, desde Herodes ya se puede dar cuenta de la existencia de esa, entre comillas, secta persecutora de los cristianos. Y que luego ya, pues, hace 3 siglos, adoptó forma más política, diríamos, más decente, entre comillas. ¿Por qué? Pues porque antes era una persecución abierta y después ha sido ya una persecución soterrada. Ellos en los primeros grados, no, tú puedes ser de la religión que tú quieras. Después ya no. Igual que pasa con la nueva era y todo esto, todo lo que está en torno a la nueva era, en un principio tú puedes ser de la religión que sea, pero ya después, si te metes por el Reiki, si te metes por el mismo yoga que llega a adorar a Brahma, en fin, todo ya más en profundidad y con grados más altos, ya te obligan obviamente ya de frente directamente a adorar a Satanás. Esta masonería, que está reflejada en las revelaciones al Padre Gobi y varias más, dice que tiene 10 cuernos, 7 cabezas, y dice más abajo, dice sobre las cabezas nombres de blasfemias. Esos 10 son 10 gobiernos que tiene el dragón en la tierra. Se me ponen los pelos de punta y me duele, porque nadie quiere estar en un país de estos. Es una realidad. Esos 10 cuernos con 10 diademas coronados son 10 instrumentos muy hábiles de ese gran dragón, pero en la tierra. Ese gran dragón es espiritual, es Satanás, pero que en la tierra va a gobernar
ya está gobernando con 10 cuernos y con un auspicio muy grande de una organización que todos conocemos. Una organización que empieza por O. Porque parece que no, pero está todo muy concatenado. Esa organización es una organización civilina, igual que Rusia, muy civilino, muy encubierto. Deja que China haga un poco el trabajo sucio, pero están detrás, alimentando la parte filosófica, diríamos, de toda esa estrategia del dragón a través de la bestia. Entonces, hay varias interpretaciones, pero yo me limito a las que están dentro de la Iglesia, dentro de apariciones o revelaciones autorizadas por la Iglesia. Porque la Iglesia autoriza, por algo será que autoriza, pero luego en los púlpitos o en los jambones o en los nos quedamos calladitos porque nadie quiere hablar de esto, pero está autorizado por la Iglesia, entonces por algo será. O sea, esos 10 cuernos con coronas, que son esos 10 gobiernos, se les identifica por blasfemias. O sea, los antipecados capitales. Si es pecado la lujuria, pues está autorizada la lujuria. En fin, los 7 pecados capitales que todos conocemos, el anti, pues son esos 7 pecados capitales, son esas 7 cabezas que identifican. También, igual que lo anterior, no se nos oculta hoy ya nada de eso, porque es que lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo todo lo que está permitido, que ya Benedicto XVI nos venía anticipando hace unas décadas, hace unos años. Yo no me imaginaba que yo iba a vivir o que me iba a tocar vivir. Él hablaba de relativismo, y sí, cuando eso, pues ya se hablaba de un relativismo, todo depende, pero ya hoy nos hemos pasado de la raya, aunque todo depende, que todo es impresionante y a los niños se les está enseñando verdaderas porquerías que destruyen al ser y les va a destruir a ellos sus vidas. Estas son las 7 cabezas que dice aquí, sobre los cuernos 10 diademas y sobre las cabezas, nombres de blasfemias. O sea, caracteriza a esta organización de la O, de la cual depende el foro famoso, del que hemos hablado tantas veces, caracterizan estos 7 pecados capitales como algo normalizado, o sea, el mal vestido disfrazado de bien, casi que buscado y necesario para que podamos ser felices aquí en la tierra, ¿no? Que tenemos derecho a todo ello, ¿no? Bueno, esta bestia es la expresión misma de Satanás, del dragón, que es espiritual, aquí en la tierra, a través de poder, de gobierno, y le caracterizan los 7 pecados capitales. Ahí se reúne todo. Cuando me tocó ir aquí a una basílica, y justo entré en el momento en que estaban hablando de los 10 mandamientos de la O, y yo me quedé. Pero los 10 mandamientos de la O se resumían en los 7 pecados capitales, bien disfrazados, porque claro, se disfrazan de caridad material, se disfrazan de comprensión, de acogida, del cuidado de la naturaleza, en fin, se disfraza muy bien, pero en el fondo, transversalmente, tenían los 7 pecados capitales, ¿no? Que de alguna manera es la carta de 2030 que han dado orden de que se anticipe al 2021, el comienzo del desarrollo de esa carta 2030. Bueno, dice, era la bestia que yo vi semejante a una pantera. ¿Cómo es una pantera? Una pantera es negra. Negra. La gran interpretación que hace en sus apariciones la Santísima Virgen y que otros, como digo, santos y papas han hecho. Yo aquí no estoy inventando nada, ni estoy tomando nota, ya insisto mucho, y perdonad que repita, pero es que es importante, de canales por ahí, de gente que se le apareció la Virgen al uno, que al otro, que apariciones que no están aprobadas, y hacen 20.000 interpretaciones. No. La pantera negra, dicho por la Virgen, al Padre Gobi, y interpretado de varias maneras, de cuando San Pablo VI dijo que el humo de Satanás había entrado en la Iglesia, y más datos en torno a lo mismo, es la masonería eclesiástica. Dicho ya en vivo y en directo, la masonería eclesiástica. La masonería viene viene desde siglos y siglos, eso otro día
podemos ahondar sobre ello, pero ya puesto en marcha el plan que se tenía de persecución a la Iglesia en 1860, 1850. Ya ahí ya el plan comenzó ya más en serio con el derrumbamiento de las dinastías milenarias chinas, para comenzar desde ahí ya a alimentar al dragón rojo con el comunismo de Rusia, Rusia-China, con papeles diferentes dentro del mismo plan. Bueno, entonces la bestia, la pantera, sabemos todos que es negra. La bestia representa ese papel tan brutalmente diseñado, planeado estratégicamente, muy estratégicamente, pues es que el demonio es muy poderoso. Para poder infiltrarse en la Iglesia hay un montón de testimonios, de vídeos, de espías de la KGB, de la antigua Unión Soviética, algunos de ellos ya lo mataron, claro, diciendo que a ellos les dieron orden de infiltrarse en la Iglesia Católica en seminarios, en muchos seminarios del mundo, para poder desde ahí alimentar, que hicieran carrera, sacerdotes, a obispos, a cardenales, Entonces, sí que es real, o sea, no es un tema de conspiranoicos. Este punto es real, por eso siempre digo que todos esos vídeos o canales que tienen toda esta información cogen pequeñas puntas, cabos de pequeñas, de verdad, de parte de verdades, pero tejen otras cosas que no son. Entonces, bueno, primer punto, pantera, bestia, negra, siempre se ha identificado a la masonería con esa bestia negra. Insisto, y lo repitió la Santísima Virgen, porque dice, así como en la formación pasada, la formación espiritual pasada sobre el Apocalipsis, hablábamos del dragón rojo, y que la Santísima Virgen había reconfirmado que el dragón rojo es evidentemente China, pero no China como país y como ese pueblo sumiso que han sometido durante todas ese siglo y medio para poder invadirnos de una manera muy hábil a nivel financiero, a nivel comercial, etcétera, sino China como cultura invadida por el comunismo ruso. Por eso la Santísima Virgen advirtió también de que cuidado con el comunismo de Rusia, porque el cerebro está en Rusia y la ejecución está en el dragón, en China, que al final son los dos uno. Decíamos la formación anterior que dijo la Santísima Virgen, en este caso al padre Gobi, dice, el enorme dragón rojo es el ateísmo marxista que se representa con 10 cuernos para conducir a la humanidad a desobedecer a los 10 mandamientos. Todos sabemos que ya hay 10 mandamientos de la ONU contrapuestos a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y el mandamiento primero, que es el mandamiento a la salvación del prójimo como de nosotros mismos, a amar esa voluntad de Dios por encima de todo, que es que ninguno se pierda, contraponen, mirando para abajo, no mirando para arriba, obviamente, sino mirando para abajo, el amor terrenal humano a lo material del prójimo. Que eso debería ser una consecuencia, pero no. Ellos lo cambian por el amor terrenal humano, el afecto humano al ser humano y a la tierra, ¿no? Entonces, y las cabezas cornadas tienen un doble significado, dice la misma Santísima Virgen en dos momentos distintos de esas apariciones, que son las 7 naciones más poderosas y los 7 pecados capitales que se contraponen a las 7 virtudes que debemos vigilar. Continúo leyendo. Era la bestia que yo vi semejante a una pantera y sus pies eran como de oso y su boca como la boca de un león. Todos sabemos que la representación del comunismo intelectual ruso es el oso. Y que el león ruge como rey, representa al rey.
al rey de la selva, ¿no? Al rey del reino animal. Cuando ruge, ruge como rey. Entonces, esa pantera, esa masonería eclesiástica, tan camuflada a nivel intelectual, a nivel de ONGs, de obras de caridad, a nivel de la Iglesia, ya he dicho antes, tiene ejecución, patas, ejecución desde ese comunismo, que no es comunismo. Quienes hayáis leído Marx, os dais cuenta que cualquier parecido es mera casualidad. Es un sistema totalitario de gestión y de control de la humanidad para poder, como el demonio, como Satanás, el príncipe de este mundo, como le llamó Jesucristo, no puede materializarse como un ser humano, entonces lo que hace es trabajar a través de la tecnología, la política, la ciencia, los medios de comunicación, intentando y utilizando a los seres humanos. Entonces, la ejecución de esas patas de oso, de todo ese plan maquiavélico, de esa pantera, tiene que ver con Rusia, que es la parte intelectual de todo ello. Basta ver las noticias de estos días. Es una maravilla cómo lo hace bien Rusia. Es admirable. Porque China es más descarado, va de frente. Pues es un dragón que no cabe en un zoológico. Es un dragón que va de frente, apisonando. Rusia está detrás. Esa parte intelectual está detrás. Y decía cuando le quitó Crimea a Ucrania, que había que respetar las voluntades de los pueblos. Y entonces siempre está que la diplomacia, que tal, que cual. Siempre está apelando a la diplomacia y a respetar, a ser muy demócrata. Cuando desde los años 90 y tantos está, digo entre comillas, reinando Putin, porque no hay quien le estornude ni quien le tosa en las elecciones. Cuando se llega a la elección, todos o están ya muertos en países extranjeros aprovechando un viaje con venenos muy sofisticados, o están presos, como ahora mismo tiene al rival número uno. Entonces, pues sigue ganando, obviamente, siempre disimulando con una democracia que no existe en Rusia. Total que esa pantera, que está metida muy hábilmente, sabéis todos cómo se mueve una pantera y cómo es una gran estratega, está metida muy hábilmente detrás de China. La masonería estaba en el derrocamiento de los imperios dinásticos milenarios chinos, y está metido detrás de Rusia en esa parte intelectual, como decía. Entonces, tiene patas de oso y tiene boca que ruge como rey. Rey universal, de alguna, pues mundial, planetario. Era la bestia que yo vi semejante a una pantera, y sus pies eran como de oso y su boca como la boca de un león. Recordad que ya esta bestia con figuras de fieras, ya Daniel, el profeta Daniel, las había anticipado. En todas estas lecturas escatológicas del final de los tiempos, las profecías de Daniel anticipan estos poderes que están a lo largo de la historia. Por eso hay algunos que dicen, no, pero es que ya pasaron y ya hubo esos poderes en el siglo tal. No, pero es que los poderes de Satanás, como príncipe de este mundo, que fue como le llamó Jesucristo, pues siempre han estado, él siendo un ser espiritual que no se puede encarnar. Dios sí se pudo encarnar y se puede encarnar, Satanás no. Tiene que utilizar personas, utilizar poderes, y están manifestados y expresados a través de estos animales, de estas bestias. Por eso aquí esto tiene tanta relación con las profecías de Daniel. Entonces dice, era la bestia que yo vi semejante a una pantera, y sus pies eran como de oso y su boca como la boca de un león. Diole el dragón su poder. O sea, Satanás le dio su poder a esa bestia con 10 cuernos coronados, con poder terrenal, esa bestia con 7 cabezas
pensantes, poderosas, cada una para engañar y camuflar un pecado capital de diferentes formas, que así los tenemos. La masonería nos ha llevado a que la ambición, la eficacia profesional, todo esto sea algo supuestamente querido por Dios. En la masonería se llega a poner eso en primer lugar, sustituyendo a Dios. Por eso les da igual en los primeros niveles que tengamos la religión que tengamos, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque a ellos lo que les interesa es poder compartir en comunidad. Ellos viven mucho el espíritu de comunidad, poder compartir en comunidad el poder y sus ambiciones, su eficacia, porque son muy eficaces. Hay que ver cualquier político, cualquier directivo, no hay quien les gane en eficacia, y máxime que ellos, como son comunidad, ellos tienen sus grupos y esas comunidades se apoyan entre ellas y luego se trasciende de una comunidad a la otra si se necesita un apoyo de otra comunidad o de un ser, de una persona, de un miembro de otra comunidad, se apoyan muchísimo, ¿no? Son familias muy, muy cerradas en ese sentido, que se apoyan muchísimo. Entonces, diole al dragón su poder, su trono y una autoridad muy grande. Ojo, porque es que está pulpito, está mascadito. Insisto, el dragón no se puede encarnar. Es como si Dios hubiera dicho, le dio el poder a fulanito. No, no le dio el poder a fulanito, se encarnó. Dios se hizo humano. Y ese humano siguió siendo Dios y es Dios. Aquí no. El dragón no puede encarnarse, entonces da el poder. Está mascadito. Diole el dragón su poder, su trono y una autoridad muy grande. Si Jesucristo llamó a Satanás príncipe de este mundo, atemos cabos, porque obviamente el rey, gracias a Dios, y lo acabamos de celebrar el domingo pasado, Cristo, rey del universo, del mundo, de nosotros, y que le pedimos que reine en nuestra alma individualmente para que reine finalmente colectivamente en todos, los que queden para su segunda venida. Diole el dragón su poder, su trono y una autoridad muy grande. Esa autoridad tan grande, en realidad se la estamos dando nosotros. O sea, se la dio Satanás, el dragón, pero ese poder que viene del dragón a través de China, Rusia y todo esto que ya anticipó la Virgen, la Santísima Virgen y todo eso, en realidad debemos ser conscientes de que somos nosotros los que le estamos dando el poder, porque el dragón le dice con la ciencia, con, en fin, 20.000 herramientas que hay, por ejemplo, a través de la masonería. El poder de la masonería es muchísimo a nivel del planeta, le va diciendo y le va dictando todo para que tenga eficacia, tenga lujo, apariencia, pueda engañar, de falsa bondad, etcétera, etcétera. Y somos nosotros los que, como borreguitos estúpidos, nos vamos dejando llevar, ¿no? ¡Ay, qué maravilla esto, qué maravilla aquello, tal, 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 tal! Y como esto brilla, y aquello también, y aquí me siento bien, y aquí logros, tengo logros, y aquí tal cosa, y aquí tal otra, pues entonces, además voy a misa, además tal, pero qué bueno todo esto que me está yendo bien y que me funciona. Todo lo del demonio, el mal disfrazado de bien, funciona. Nos da éxitos, nos da medios, y hay que saber discernir muy bien cuál de esos medios, cuál de esas felicidades, de esos bienestares nos viene de Dios y cuál nos viene del enemigo. Dio al dragón su poder, su trono y una autoridad muy grande. No nos olvidemos de esto. Autoridad muy grande. Vi a la primera de las cabezas como herida de muerte. Claro, recordemos todos cuando en el 89, con fechas todas muy de la Santísima Virgen. Si estudiáis, aquí no me puedo detener tanto, pero si estudiáis todas las fechas de cuando Gorbachev, de la Unión Soviética, Ronald Reagan, de Estados Unidos, y el Papa, San Juan Pablo II, que fue el que orquestó todo aquello, de repente se cayó todo. Si veis las fechas de todo ello, son fechas marianas. Entonces, cuando cayó, la gente decía, ¿cayó el comunismo? No, no cayó el comunismo. ¿Quedó herido de muerte? Sí, pero volvió a revivir. O sea, no quedó herido de muerte. Rusia es el país más grande del mundo y le hicieron cosquillas nada más. Le hicimos cosquillas nada más. Entonces, herida de muerte, una de las cabezas. Pero su llaga mortal fue curada.
sí, pero ya, eso ya es historia y el comunismo como totalitarismo sigue en marcha para llegar a ese control mundial, a ese gobierno único, ese gobierno mundial. Vi a la primera de las cabezas como herida de muerte, pero su llaga mortal fue curada. Claro, de alguna manera, los católicos hemos logrado, suena prepotente que nosotros lo hayamos logrado, no lo hemos logrado nosotros, con nuestro sí humilde, fiel, los que intentemos ser fieles, los santos que nos han precedido, los que haya por ahí camino de la santidad sueltos, hemos logrado de alguna manera contener tanto desatino de este poder. Se ha logrado contener. A la masonería se le ha logrado contener mucho. Y lo que en la formación que os he dicho, que me recordéis que demos en la parte en la formación humanística, en la otra formación, de qué pasó a raíz de la guerra del opio, China, caída del imperio y luego ya China controlado por estos intereses masones de Occidente, pero que tiene la cara china, y más Rusia y todo esto, el Papa Juan Pablo II, junto con Ronald Reagan de Estados Unidos y junto con Mikhail Gorbachev, lograron una parte de lo que la Virgen quería, no todo, porque fue proporcional al no haber hecho una consagración al 100% como la quería Dios, y que lo dijo a través de la Santísima Virgen. Se hizo una consagración parcial, más o menos. Entonces el muro de Berlín, los que somos mayorcitos, recordamos cuando cayó el muro de Berlín, que nadie se lo creía. Nadie, ni los periódicos del mundo entero decían esto es imposible, hay que ver si es verdad, que de repente el comunismo, o sea, la Unión Soviética, no Rusia, sino la Unión Soviética, de repente, de la noche a la mañana, ¡plum!, desapareció. Claro, Juan Pablo II, con estos dos artífices de Estados Unidos y de Unión Soviética, Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev. Fue herida una de esas cabezas, la cabeza política. Fue herida. Pero se ha ido restableciendo. Con lo cual, lo que la Santísima Virgen dijo, Rusia esparcirá, ha seguido esparciendo. Y esa herida infligida, de alguna manera, a través de China, que la gente le llama comunista, pero en realidad es un comunismo solapado y maquillado según los intereses del dragón. Porque pues ni es capitalismo, que llaman, dice que un capitalismo no sé qué, y le ponen unos nombres muy bonitos, ni es lo uno ni es lo otro, porque de todas las maneras ya vemos lo que ha pasado con el fundador de Alibaba. Le secuestraron unos meses, le lavaron el cerebro y ya lo dejaron salir a la luz pública, pero ya hablando de unas cosas que no eran coherentes con lo que él decía y hacía antes. Igual la campeona de tenis actual, también la desaparecieron un tiempo y ahora ella sale diciendo cosas que no son coherentes. En fin, perdonad, continúo. Vi a la primera de las cabezas como herida de muerte, ya se recuperó de esa herida de muerte que Dios a través de San Juan Pablo II le infringió, pero su llaga mortal fue curada. Toda la tierra seguía admirada de la bestia. Hombre, es que hay que ser objetivos, hay que reconocer que en este momento Rusia y China tienen la sartén por el mango. Creo que en noviembre más o menos, se pusieron a investigar con todo este colapso que hay logístico a nivel mundial de tantos buques y buques y buques atascados por todos los mares del mundo, porque se veía que había algo extraño detrás y resulta que se pusieron a investigar las sociedades interpuestas de los puertos propietarias de los puertos marítimos. Pues el 80% de los puertos marítimos del mundo son propiedad, al final, después de hacer el seguimiento a esas sociedades interpuestas, sociedades, son propiedad del Partido Comunista Chino. Y así sucesivamente, o sea, ya está todo tan bien hecho
¿cuántos años no llevan ya propietarios de todas las principales minerales, minas de estos países de Latinoamérica y de los países de África? O sea, África y Latinoamérica prácticamente están con contratos de mínimo 25 años y hay que hacer el seguimiento a todos esos contratos para que nos demos cuenta que oro, diamantes, el cobalto, todos estos materiales raros, materiales raros para los celulares, para los móviles, etcétera, en manos del gobierno chino y del gobierno ruso. Entonces, y ya ellos entre ellos han repartido todo, solo les queda pues que para entrar en Europa, quitarle el mercado del gas a Estados Unidos y del petróleo, pues ya Rusia hizo todos esos ductos contra los que tanto luchó Trump y no pudo hacer nada. Ahí están, y ya pues Europa está prácticamente, en la práctica quiero decir a nivel jurídico y contractual, ya prácticamente está en manos de Rusia a China, para el gas, para las energías. Y China hizo el famoso cinturón de la seda, la ruta de la seda, que antiguamente era pues más arcaica, pero rodeaba el mundo, y ahora ya es todo con trenes de alta velocidad, buques, no sé qué tal, y rodea al mundo, con lo cual ya China puede verdaderamente acceder a todos los rincones del mundo desde esa ruta de la seda moderna. Perdón que me entretengo, pero continúo. Vi a la primera de las cabezas como herida de muerte, pero su llaga mortal fue curada. Toda la tierra seguía admirada de la bestia. Tenemos que admirar la eficacia. Estados Unidos ya está técnicamente, cuando digo prácticamente es en la práctica, y cuando digo técnicamente es a nivel contable, de una contabilidad básica, prácticamente ha tenido que imprimir tantísimo para estirar un poquito el tiempo del caos, que claro, todo el mundo se llenó de dinero fácil, se generó esta inflación, ahora viene una deflación. Bueno, es impresionante todo el proceso que como se dice coloquialmente en España, que no sé si se entiende, pero dando patadas de ahogado. O sea, Estados Unidos en este momento, con los problemas que tiene a nivel macro, no a nivel micro económico, sino a nivel macro, prácticamente a la vuelta de la esquina va a estar detrás ya de China-Rusia. Entonces, hay que admirar qué bien lo han montado. Y cuando decía el Papa Francisco, en el año 17, que ya la guerra había comenzado y pronto nos daríamos cuenta, es todo esto del famoso virus, que, como siempre os he dicho, lo anunció muy bien y muy abiertamente el Foro Económico Mundial, con su evento 201, reuniendo a todos los principales gobiernos del mundo para practicar cómo sería cuando ya ese virus orgánico llegue. Y llegó. Y ahora los acaba de reunir el 9 de julio, también el Foro Económico Mundial, a todos los gobiernos para practicar cómo será cuando llegue el virus cibernético, ¿no? Que haya el apagón, ¿no? Entonces hay que admirar cómo todo está de bien orquestado por esa pantera y por esos, entre comillas, socios, para poderlo poner como en términos más familiares nuestros, esas bestias, ¿no? Y ese falso profeta que va a apoyarles. Entonces, toda la tierra seguía admirada de la bestia, porque se está creando una bestia de poder mundial, admirable en tecnología, admirable a nivel financiero. El yuan ya es cripto y lo van a lanzar ahora, más internacionalmente lo van a lanzar en los Juegos Olímpicos. Ya es cripto y a la vuelta de la esquina está, pues que también nos hagan pasar por ahí. Entonces, adoraron al dragón porque había dado el poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? O sea, llegará un momento en que, entre comillas, la bestia tendrá tantos recursos tan maravillosos, esto que también están hablando del metaverso y todo esto, que ya hay tanta gente metida ahí comprando unas parcelas carísimas, unas propiedades carísimas. Yo, de los periódicos que leo de varios continentes, abrí una noticia porque decía que una mujer que se llama Paris Hilton, que es heredera de Hoteles Hilton y todos sus negocios sucedáneos, resulta que se está haciendo más millonaria vendiendo bolsos, zapatos y no sé qué cosas hace ella, pero
diseñadas dentro de el metaverso ¿no? De los negocios estos que hay ya montados ahí. Entonces, y que está más millonaria. Hay mucha gente pues, haciendo riqueza con eso. Se meten ahí, tienen su avatar, y tienen negocios y tienen tal, y lo que ganan ahí lo pueden trasladar a Bitcoin, luego a dólares, a dinero del antiguo real nuestro de ahora. Entonces, hay que admirar. ¿Cómo no vamos a admirar? Es que lo hacen muy bien, y están atrapando cada vez más gente que se está metiendo ahí, y claro, ese sistema de control es tan eficaz desde todos los ángulos de la sociedad, desde la medicina, o sea, la política. Por eso están los 7 grandes poderes: la política, los medios de comunicación, la ciencia, con lo de estos pinchazos y todas estas cosas, diciendo que hay que meter miedo y todo el mundo meterse ahí, cuando pues tengo amigos que las 3 vacunas y ¡plum!, ya se han ido. Con 40 y pico, uno de ellos, y bueno, ya os he contado algunos. Entonces, muy bien montado, y desde la tecnología, haciendo que la gente ya viva ya esa vida irreal, que ya están ahí, y ya hacen dinero ahí, y ya ganan dinero ahí, que se puede trasladar, como digo, al dinero antiguo, de papel, cosa que pues, es absurdo, pero bueno, es un intermedio. Mientras tanto, hay que admirar lo que están haciendo, porque es que... Pero nosotros debemos estar confiados en que si Dios nos advirtió todo esto y nos lo recordó a través de su madre, nos lo ha recordado a través de su madre, siempre a través de profecías aprobadas por la Iglesia, no otras, pues oye, es un papá que nos quiere y nos ama y nos dice, pero tranquilos, si sois fieles, si ponéis primero la palabra, diciendo que en el principio la palabra era Dios, es que esto es Dios, la palabra es Dios. Todo lo que está aquí está por encima de la ciencia, de los medios de comunicación, de los bulos, de los miedos y de toda esa cantidad de cosas. Todo lo que está aquí es el manual de vida nuestro, es nuestro instructivo para vivir esta vida aquí. Hay que creerlo. Si le ponemos el primero, Él nos hace lo que conlleve de cruz, llevadero. Y además nos da el resto por añadir. 2 promesas que siempre cumple, doy fe de ello, a través mío y a través de tantas personas que acompaño y he acompañado. Toda la tierra seguía admirada de la bestia, y más admirados que estarán. Te damos gracias, Señor, por tanto que te nos entregas, que te nos das. Ayúdanos a ser fieles, tomando nota ahora en estos propósitos, pero tomando nota cada día, en la oración de la mañana, con el pasaje de los 22, en la oración de la noche, con la lista de la acción de gracias del día, para poder saber dónde está nuestra cruz, ofrecerla, ajustarla cada día, por uno, por otro. Ayúdanos a ser fieles, que es la mayor gozada que hay. Ser fiel a ti es flotar, es ir de tu mano. No nos dejas ver a futuro, pero sabemos que vamos mirando al lado y lado cómo va pasando todo, vamos caminando sobre serpientes, agua, lo que sea, y nos va llevando a mirarte solo a ti. Te damos gracias, Señor, a ti que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, todas, las de nuestros seres queridos, incluidos aquellos que no conocemos, pero que también interceden por nosotros, incluidas aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellos, incluidos los misioneros, todas las almas del purgatorio, de día en día estén cada vez más justificadas y cerca del Señor, y finalmente descansen en tu plenitud y paz, Señor. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.